Este es el último video que trataré sobre el tema del Día del Señor, pero antes de abordarlo quisiera hacer una aclaración que me parece que es bien importante. Creo firmemente por la Escritura que cada uno de nosotros llega a conclusiones diferentes porque el mismo Señor lo convence. La Biblia dice, el que come lo hace para el Señor y el que no come también lo hace para el Señor. Un ejemplo de esto, en estos días recientemente murió nuestro hermano John MacArthur. Él fue muy amigo de otro gran predicador que se llamó R.C. Sproul. Ambos creían cosas en algunos temas totalmente diferentes. Aún así, nunca se trataron de una manera egoísta, de competencia o descalificándose. ¿Por qué? Porque tenían claridad de que aunque había creencias diferentes, el Señor los había guiado a esas convicciones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los argumentos que daré son mi propia convicción y la de muchas personas que sé que creen lo mismo. Son convicciones a las cuales el Señor me ha llevado por medio de la Escritura. Posiblemente mis argumentos no convenzan a todo el mundo y es entendible. Pero lo importante de esto es que los argumentos que creemos y a los cuales llegamos por una profunda investigación tienen que ser filtrados por la Escritura y por la gracia del Evangelio. Ahora, para proceder a mi tema, voy a mencionar cuál es el propósito y es explicar por qué hoy en día la iglesia cristiana guarda el día domingo y no el sábado. Algunos comentarios que me dejaron en videos anteriores hacían esa referencia, pero en el Antiguo Testamento hay muchos más versículos que en el Nuevo, pero eso era del Antiguo Testamento y sin embargo yo lo aclaré en el video pasado. Comenzaré dando una respuesta de carácter histórico frente a esto. Los versículos que aparecen en la Escritura mencionando el sábado como el día de reposo, primero recordemos que eran parte de la ley, Antiguo Testamento. Otra cosa importante, esos versículos son escritos en un lapso de más o menos 4000 años. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando buscamos versículos que mencionen el día de reposo o que hagan alusión a lo que es parte de mi exposición, son 3 a lo mucho. ¿Por qué? Porque fueron escritos en 90 años nada más, que hacen parte de la historia después de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿De dónde podríamos encontrar más sustento y evidencias de que se guardaba el día domingo? De la historia. Pero como no está en el canon bíblico, no podríamos contrastarlo. Sin embargo, eso en la medida de tiempo no descalifica porque es un poco desbalanceado 4000 años del antiguo versus solamente 90 del Nuevo Testamento. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta para poder comprender esto es que la Biblia es todo una armonía. Toda la Escritura está unida al tema del Evangelio. Entonces, para poder comprender esta parte de por qué creemos que el domingo es el día que deberíamos celebrar, debemos entender a la luz de toda la Escritura el argumento bíblico del nuevo pacto. En la teología reformada hay algo que es conocido como la médula de la teología, y esa médula es la teología del pacto. ¿A qué me refiero con esto? Entendemos que hay dos pactos, un pacto de obras y un pacto de gracia. El pacto de obras implicaba que los hombres están sujetos a recibir una recompensa por medio de la obediencia. Adán pecó y todos los seres humanos pecaron de ahí en adelante y estaban sujetos a la ley. En un video anterior mencioné que la señal de evidencia de que se estaba cumpliendo la ley era guardar el día de reposo. Como era el pacto de la ley, ellos tenían que cumplir sí o sí las leyes de Dios. Pero en el pacto de gracia recibimos la señal por medio de la fe. Ya no tenemos que cumplir nada como un requisito para recibir la gracia de Dios. La cumplimos por amor, por gratitud, por evidencia de nuestra fe, pero no esperando una recompensa. Esta
médula de la teología, que es conocida como la teología del pacto, es fundamental para poder comprender esto. Ahora, comenzaré por este texto. Hebreos 4. Habla del reposo del pueblo de Israel. En un versículo dice que si Josué les hubiera podido haber dado un reposo, ya no habría necesidad de ninguno más, pero ellos seguían necesitando reposo. ¿Cuál es el fin de todo este tema? Llegar a Cristo, porque Hebreos 4 nos dice que Cristo es el reposo del creyente. Le contesté a alguno de los comentarios que un hermano hizo. ¿Entiendes el Evangelio? ¿Podrías entender que el reposo verdadero es Cristo? Y es el tema de Hebreos 4, que Cristo es nuestro reposo. Y aunque estamos hablando del día de reposo y de la ley, todo esto apunta a que nosotros debemos descansar en Cristo. Ahora, en Hebreos también dice que Él cumplió toda la ley, incluso el día de reposo. Podemos partir de acá diciendo que cumplir el sábado como señal de la obediencia de toda la ley es algo que de alguna forma Cristo ya cumplió y Él está por encima de la ley. Entonces, de aquí partimos. Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, veremos un par de versículos que encontramos en la Escritura en donde nos podemos dar cuenta que la iglesia, después de la resurrección de Cristo, empezó a guardar el día domingo. Nuestro primer texto va a estar en Lucas 20:19, que dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Cuando Cristo tuvo la última cena con sus discípulos, Él estableció el nuevo pacto y les dijo: este es el nuevo pacto que es confirmado por mi sangre. Podríamos decir, bueno, pero el día de la Santa Cena, o en qué día la iglesia tomó la decisión de usar ese día y ese momento como señal del nuevo pacto. Dije hace un momento que la señal del antiguo pacto era el día de reposo. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La resurrección de Cristo. Este texto de Lucas nos dice que Cristo resucitó en domingo. Ahora veremos cómo la iglesia empezó a usar el día domingo para reunirse y celebrar la resurrección. El siguiente texto está en Hechos 27, que dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí podemos ver algunas características que fácilmente podemos relacionar con un culto de una iglesia cristiana. Primero, se reunían. ¿En qué día? El primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día? El día domingo. Hechos 2:42 dice lo siguiente: que la iglesia se reunía para partir el pan, las oraciones y tener comunión unos con otros. ¿Qué hacemos los cristianos en nuestro culto? Compartimos las oraciones, compartimos la palabra y tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Este texto acaba de decir que Pablo los reunió, que compartieron el pan y que ellos lo escuchaban exponiendo la escritura. Miremos nuestro último versículo. Primera de Corintios, capítulo 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, otra característica de la reunión de los cristianos, para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Otra característica muy clara de nuestras actividades en el día domingo. ¿Qué era cuál?
recoger ofrendas. Estas son las prácticas que encontramos en la Escritura que la iglesia hizo después de la resurrección. ¿Por qué cambia el día? Porque Cristo resucitó. El día de resurrección, la iglesia lo adoptó como el nuevo día del Señor. Ahora no es el día de reposo, es el día del Señor. Hay uno que no es muy claro, pero me gustaría mencionarlo, y es Apocalipsis. Cuando Juan recibe la revelación, dice que él estaba en el día del Señor. Muy posiblemente estaba en el tiempo de adoración, en el día en que se adoraba al Señor. Estos son nuestros argumentos bíblicos para creer esto. Mencioné que solamente fueron 90 años, pero hay más evidencias de los primeros siglos de que la iglesia guardaba ese santo día. Les voy a mostrar este libro. Se llama Padres Apostólicos. En este libro se encuentran dos documentos históricos que mencionan el Día del Señor. Uno de ellos es la Didache. Fue escrito más o menos en el año entre el 50 y el 70. En ese primer siglo, la Didache era parte del canon. Muchos cristianos lo incluyeron en lo que ellos querían y creían que podía ser parte del canon bíblico. Ya con el tiempo se descartó, pero la Didache fue escrita incluso antes que Apocalipsis. Y aquí está mencionado en el capítulo 14 que los cristianos guardaban el día domingo como el día de reunirse. Otra carta que saca, la carta de Bernabé, discípulo de Pablo. Él también menciona específicamente el día domingo como el momento en el que la iglesia se reunía para celebrar y adorar al Señor. Sin embargo, hay más argumentos históricos. Les voy a leer algunas citas de padres de la iglesia que también mencionaban el Día del Señor. Por ejemplo, la Didache, que ya la mencioné en el capítulo 14. Ignacio de Antioquía dice, en su carta a los magnesios afirma que los cristianos ya no observaban el sábado, sino que viven según el día del Señor. Ya no es día de reposo, sino el día del Señor. Ignacio también escribía y pudo también tener comunión con esta carta, que es la de Bernabé. Dice, guardamos con alegría el octavo día, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Aunque más breve, este testimonio temprano vincula explícitamente al día domingo. Justino Mártir explica que los fieles se juntaban el día del sol, o sea, el domingo, para leer las escrituras, predicar, comulgar en conmemoración a la resurrección. Tertuliano, en su apología, señala que los cristianos dedican el día del sol, el domingo, a la alegría y agradecimiento muy distinto del culto pagano. También encontramos citas de Orígenes y así encontramos a varios cristianos del primer siglo que usaban el día domingo, el primer día de la semana, para celebrar la resurrección. Hace un par de videos yo mencioné este libro que es de Justo González, historiador. Él tiene un capítulo dentro del libro que se llama ¿Cuándo reunirse? Y cuenta cómo los cristianos, los judíos que se convirtieron al cristianismo, guardaban ambos días. Guardaban el sábado, que comenzaba desde el viernes a las 6 de la tarde, y guardaban el día domingo, que comenzaba el sábado a las 6 de la tarde. Ellos cumplían con sus deberes religiosos judíos, pero también participaban de la celebración del Día del Señor. Madrugaban muy temprano el día domingo, participaban de las oraciones y luego cumplían con sus deberes que tenían con sus amos, porque la gran mayoría de ellos eran esclavos. Y lo hacían temprano para no tener interrupciones en sus deberes y que tampoco fuera un estorbo para sus compromisos con el Señor. Voy a leer una cita del libro, dice, por lo tanto,
No guardemos ya el sábado a la manera judía, ni nos regocijemos en los días de ocio. Más bien que cada uno de ustedes guarde el sábado de una manera especial, regocijándose en la meditación de la ley, admirando la obra de Dios y tras la observancia del sábado, que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor como día de fiesta, el día de la resurrección, la reina y cabeza de todos los días. Esta cita es de Ignacio acerca del día del Señor. Podemos ver hasta acá que aunque la escritura no dice literalmente que lo cambiamos de sábado a domingo, la teología del pacto sí nos habla de que el día de reposo era parte de la ley. En Cristo se cumple el pacto de obras y Él instituye el pacto de gracia. Una vez instituido, la iglesia después de la resurrección celebra la resurrección y lo instituye como el día del Señor. Ya no es un día de reposo porque no estamos en las obras, es el día del Señor porque confiamos en la gracia del Evangelio, en la resurrección de Cristo. Y los cristianos de los primeros siglos, con su testimonio, nos muestran que la iglesia tiene también ese deber y debe seguir esos pasos. Les recuerdo lo que dice Efesios 2:20, que nosotros tenemos que seguir construyendo el edificio sobre el fundamento de los apóstoles. Las doctrinas y las prácticas de los apóstoles, incluyéndolos en el primer siglo, con este testimonio que estoy mencionando, es la práctica que nosotros deberíamos tener. Guardar el día del Señor, guardar la obra que Cristo nos da. Y quiero recomendarles para terminar este otro libro. Se llama El reposo eterno de los creyentes. Habla específicamente de cómo el día del Señor del Nuevo Testamento y de cómo el reposo del Antiguo Testamento apuntan al reposo eterno que tendremos en la vida eterna y gloriosa una vez partamos de este mundo. Espero que la Escritura y espero que esos argumentos puedan fortalecer la fe de los que creen, pueda convencer a algunos que no tienen claridad. Y si aún así los argumentos no son suficientes para algunos, espero que el Señor pueda guiarlos a convicciones profundas y escriturales para creer lo que dicen creer. Con esto termino el tema del Día del Señor. Espero sus comentarios. Agradezco a cada persona que ha dejado comentarios en los otros videos. Agradezco una aclaración que también hizo Padua, mi hermano. Y que el Señor pueda darles a ustedes deleite, gozo en la presencia del Señor y amor por la celebración en el día domingo.